Muy buenas tardes. Quien se dirige a ustedes es Renato Farfán, alumno de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro principal del taller Manzanilla, quien dirigirá esta sesión académica. Bachiller Max Chauca Salas, Magíster Luis Alberto Quintana García, señores y señoras, compañeros todos, tengan ustedes muy buenas tardes. El taller de investigación de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, José Matías Manzanilla, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha convocado esta sesión académica para continuar con el módulo de iniciar el módulo de Economía y Sociología del Trabajo. El taller, desde el año 2005, no ha cesado en sus actividades académicas de investigación y de difusión del derecho del trabajo, la seguridad social y de todas las ramas conexas a estas especialidades. Producto de esta actividad académica que no tiene comparación en nuestra Facultad de Derecho y Ciencia Política, son pues las diversas investigaciones realizadas y las ediciones de nuestra revista especializada en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Asimismo, también nuestras capacitaciones y la difusión permanente de nuestra especialidad, habiendo capacitado a miles de personas en todo este tiempo. El taller Manzanilla se encuentra al servicio de la universidad y por ende del país. Es más que un grupo organizado afín a una rama del derecho. Es una historia consagrada a seguir y a preservar los principios inalterables del derecho social. Sus ideas, las cuales se plantean sabatinamente desde hace más de 16 años, nos ayudan a comprender la realidad sociolaboral del país y el mundo en las complejas y cambiantes relaciones sociales. Como primera ponencia, contamos con la participación de Max Henry Chauca Salas. Él es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, cuenta con un bachiller en Arte por la misma casa de estudios, siendo egresado también en Educación por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Es candidato a magíster en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de maestría en Historia por la misma casa de estudios y cuenta además con un máster universitario en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa. Max nos presentará el tema titulado El derecho del trabajo y la política post-neoliberal en el Perú. Adelante, Max. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar debo agradecer a los compañeros del taller José Matías Manzanilla por esta nueva oportunidad de exponer un tema igualmente importante, así como los demás temas que han estado exponiendo los demás compañeros. Bueno, en esta oportunidad, como ha mencionado Renato, el título de mi ponencia es El derecho del trabajo y la política post-neoliberal en el Perú. Bueno, básicamente mi exposición va a estar dividida en dos partes. Una primera parte, voy a referirme a la política neoliberal y cómo ha, digamos, influenciado en el derecho laboral actual en el Perú. Y por otra parte, vamos a revisar un poco un planteamiento de poder superar ¿no? digamos, esta política laboral o mejor dicho, esta política laboral neoliberal, ¿no? Entonces, apuntando a un post-neoliberalismo en este sentido. Bueno, con respecto a la primera parte, para entender el neoliberalismo, debemos, en primer lugar, entender qué fue el liberalismo clásico. El liberalismo clásico es una corriente económica que surge aproximadamente en el siglo XVIII, básicamente con autores anglosajones como Adam Smith o David Ricardo, en donde van a plantear que la persona es un individuo que realiza sus acciones motivado por intereses eh, individuales y materiales. Asimismo, va a plantear que la economía debe estar en un punto superior y alejada de la política, de tal manera que debe existir una mínima intervención del Estado en las relaciones, bueno, en la actividad económica. Bueno, entonces, con respecto a Adam Smith, por ejemplo, en su célebre obra publicada en 1776, denominada La investigación de la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, va a señalar ya en sus primeros párrafos Adam Smith que, por ejemplo, el carnicero, el panadero
o el cervecero, cuando ofrecen un producto, cuando venden un producto, cuando venden un producto no lo hacen por benevolencia, sino que realizan esta actividad con fines egoístas, con fines personales, para ganar más dinero. Entonces, no existe aquí, según Adam Smith, un humanitarismo, sino lo que existe aquí es un egoísmo, y esto es lo que produce una actividad económica um, en general, ¿no? Entonces, este es uno de los postulados del liberalismo. Así también, en el caso de David Ricardo, por ejemplo, podemos mencionar su célebre obra, Principios de Economía Política, publicado en 1817, que va a señalar la teoría de las ventajas comparativas. Eh, Básicamente se refiere a que cada país debe producir aquellos bienes que tienen mayor ventaja con respecto a otros países. Menciona, por ejemplo, el caso del vino, producir vino, en el caso de Italia, ¿no? Por ejemplo. De esta manera, esta propuesta se formula como casi un dogma para los liberales, un dogma de la libertad del comercio. Y bueno, el liberalismo en el plano político va a tener muchas ventajas porque va a lograr la separación del Estado con respecto de la religión, va a lograr la superación también en el plano económico del mercantilismo, pero digamos que en el plano social va a ser sumamente desastroso. Así vemos que ha considerado al trabajo como digamos, una mercancía que se puede comprar y vender, bueno, en el mercado de manera libre, sin la intervención del Estado. Y esto produjo los grandes, digamos, la cuestión social del siglo XIX, básicamente la precariedad de las relaciones laborales, los abusos de los patrones con respecto a las condiciones de trabajo de los obreros en las fábricas. Ya en el siglo XIX esto va a producir una serie de huelgas. Y bueno, quienes son los herederos de este liberalismo clásico en el siglo XIX, trataron de explicar que las crisis económicas se producían justamente por la intervención del Estado, ¿no? Pero que en la práctica estas propuestas de los liberales no eran, digamos, no se plasmaban en la realidad, no se evidenciaban. Así vemos que en el plano de las relaciones laborales, los trabajadores fueron justamente los más afectados en estas políticas, digamos, a favor del capital. Durante el siglo XX, en cambio, el liberalismo va a ser oscurecido durante un gran periodo a través del intervencionismo estatal, el auge del estado de bienestar en los países de la centralidad del capitalismo, con el auge también de estas políticas de la socialdemocracia, de estos países principalmente europeos. Y bueno, va a ser oscurecido el liberalismo hasta fines del siglo XX, ya con el auge del neoliberalismo. El surgimiento del neoliberalismo, entonces, más o menos se puede fechar en la década de los 80, el auge del neoliberalismo, que básicamente hace referencia a una política basada en la liberalización económica, en la libertad de mercado, en donde va a tomar una gran relevancia el aspecto del mercado externo. Asimismo, podemos mencionar como antecedentes del neoliberalismo la publicación de un libro desde inicios del siglo XX, de 1922, titulado Socialismo, de Ludwig von Mises. Y bueno, la partida de nacimiento, según Fernando Escalante en su Historia Mínima del Neoliberalismo, la partida del nacimiento del neoliberalismo, él lo va a fechar entre el 26 y 30 de agosto de 1938, con la Conferencia Internacional de París. Esta conferencia fue motivada por la publicación, bueno, la traducción al francés del libro de Walter Lippmann titulado The Good Society, o La Buena Sociedad, donde se reunieron una serie de personalidades, entre ellos Friedrich von Hayek, el propio Ludwig von Mises. También en este periodo
se va a, digamos, se va a recoger o se va a crear este nombre de neoliberalismo por parte de Alexander Rustow. Alexander Rustow justamente va a crear este nombre para designar a este movimiento que pretende recoger estas ideas liberales y aplicarlas ante el avance en este periodo digamos, del intervencionismo estatal, ¿no? Que ellos lo veían como un peligro frente a sus ideas netamente liberalizadoras de la economía. Entonces, en 1944 también se publica un libro importante de esta tendencia de Friedrich von Hayek, titulado Camino de la Servidumbre. Y bueno, ya posteriormente, 30 años después, 1974, se va a formar, bueno, este autor, von Hayek, va a formar en Monte Pellegrin, bueno, una asociación, la Asociación de Monte Pellegrino, justamente con la participación de unos 400 personalidades destacadas, tanto de la economía, tanto principalmente de los países industrializados del mundo. Y bueno, Hayek y este grupo de intelectuales o también grandes capitalistas van a señalar que el problema de la crisis se encontraba en la expansión de los sindicatos y del movimiento obrero, cuyo poder excesivo generaba una destrucción de la base de la acumulación privada. Se pretendía así un equilibrio presupuestario que implicaba la reducción del gasto social y el restablecimiento de la tasa de desempleo. Eso quiere decir que pretendían una reducción de los derechos sociales y a su vez pretendían que el desempleo formara parte, digamos, de algo de los países como algo natural que no debería ser, en todo caso, fuertemente detenido, ¿no? Entonces, aquí también se debe mencionar un punto importante referido al neoliberalismo como una pseudociencia. Bueno, en este caso les he compartido un artículo a propósito de la pseudociencia, el neoliberalismo y su relación también con el derecho laboral de Sergio Gamonal Contreras, en donde profundiza, digamos, de una manera muy detallada este aspecto. Y básicamente quienes defienden el neoliberalismo van a señalar digamos que en lo económico, la teoría neoclásica es científica y en base a eso logran su legitimidad. Sin embargo, la teoría neoclásica, si bien ha intentado ser, digamos, o presentarse como una ciencia a través de una serie de recursos como la estadística, el uso de las matemáticas. Sin embargo, no ha logrado, digamos, una predicción digamos, de sus planteamientos en el plano de la realidad, sino que se ha limitado digamos, a estas teorías o abstracciones y prácticamente podría considerarse como un dogma de los neoliberales. Mario Bunge señala en este aspecto que la mal llamada ciencia económica juega con ideas que tienen poco o nada que ver con el mundo real. Y bueno, la economía esta economía neoclásica también ha sido criticada por economistas heterodoxos, tales como el coreano y profesor de la Universidad de Cambridge, Ha Joon Chang, que sostiene que los países desarrollados de Occidente se hicieron justamente ricos con recetas contrarias a las que actualmente propugnan el Fondo Monetario Internacional o también el Banco Mundial. Es decir, en vez de creer en el libre mercado, fueron claramente proteccionistas e interventores. Va a señalar este profesor, de esta forma, al imponer en la actualidad el libre mercado, es decir, con esto logran quitar a los países pobres la escalera que ellos mismos usaron para desarrollarse, esto es el proteccionismo. Asimismo, Mario Bunge, este célebre profesor argentino, va a señalar que la teoría del mercado, de la mano invisible en el mercado, no demuestra que los precios tiendan efectivamente al equilibrio.
por el contrario, en el plano de la realidad, es, digamos que los precios, aplicando el libre mercado, el equilibrio justamente cada vez es menor. Bueno, es importante también mencionar aquí que el consenso de Washington, que dio lugar en 1989, fue conllevado justamente por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, con vías de aplicarse una serie de recetas a los países menos desarrollados, principalmente en América Latina. Entonces, básicamente para que estos países puedan, digamos, renegociar su deuda y también contraer nuevas deudas con la finalidad de que puedan invertirse en cada uno de sus países. La estrategia del consenso de Washington estaba destinada a aplicarse a América Latina. Y bueno, entre estas recetas podemos destacar, por ejemplo, el caso de la disminución del gasto público, principalmente del gasto social. Es a partir de este momento en donde se van a crear, digamos, instituciones que van a justamente ir en contra digamos, de este gasto social. Por ejemplo, instituciones privadas, como la institución de las pensiones, como las AFPs, por ejemplo, ¿no? O disminuyendo también el caso de las pensiones que se han mantenido desde la década de los 90 en nuestro país. Otro punto que va a señalar estas recetas del consenso de Washington va a ser la privatización de las empresas públicas, como se ha demostrado también en la década de los 90 en nuestro país. Y también van a proponer el estricto cumplimiento de la deuda externa. De esta manera, en el caso del derecho laboral, el neoliberalismo se va a traducir en la flexibilización de las relaciones laborales. En este aspecto, David Harvey, en su historia del neoliberalismo, va a señalar que en países de América Latina el neoliberalismo, en el plano de las relaciones laborales, se va a traducir en la formación del trabajador desechable, que es un nuevo prototipo que se va a expandir a partir de estas fechas, ¿no? De fines del siglo XX. Por su parte, el doctor Jorge Rendón Vázquez, a propósito de la flexibilidad laboral en América Latina, va a señalar que una serie de hechos negativos que no ha podido enfrentar. Va a señalar, por ejemplo, que no ha reducido el desempleo como se pretendía al introducir estas políticas, no ha promovido la inversión, no ha elevado el nivel de vida de la población, no ha conducido a un mayor valor agregado de los productos, no ha producido también un incremento en las contribuciones del fisco, entre otros. Por el contrario, lo que ha logrado es justamente quitarle más derechos a los trabajadores y también a reducir el sindicalismo en distintos países, salvo el caso, por ejemplo, de Argentina o México o el caso de Brasil, ¿no? La mayor parte de los países en América Latina redujeron su tasa de sindicalización. Y entonces, esta flexibilidad laboral en el Perú también va a surgir, digamos, de una manera muy plena, ¿no? No va a ser, digamos, como en otros países, aminorada por determinadas circunstancias. Y bueno, en la década de los 90, ya con el gobierno de Fujimori, la implementación de la flexibilidad laboral se va a hacer cada vez más evidente. Se va a promover, por ejemplo, los contratos temporales de trabajo, se va a eliminar durante este tiempo la reposición laboral, la reposición del trabajador frente a un despido injustificado, y también se va a proponer una serie de limitaciones a los derechos sociales, como el aumento, digamos,
los contratos, mejor dicho, los regímenes especiales, bueno, y en fin, una serie de derechos que van a ser reducidos por la implementación de una política laboral que yo planteo debe ser superada. Justamente en un artículo que publiqué hace unos días, titulado Hacia una política del trabajo post-neoliberal en el Perú. Entonces, yo planteo básicamente que estas políticas que se iniciaron o se desarrollaron de manera más plena en la década de los 90, se mantienen hasta el día de hoy. Podemos verificar este hecho en el caso del mantenimiento de las leyes de trabajo que surgieron en la década de los 90 y que siguen vigentes hasta la actualidad. El decreto legislativo 728, ¿no? La ley de relaciones colectivas de trabajo, incluso también las leyes acerca de la formación de las pensiones privadas. Todos estos surgieron en la década de los 90. Incluso podemos mencionar que ya en el siglo XXI, a inicio del siglo XXI, también se crearon nuevas instituciones con la finalidad de recortar los derechos sociales de los trabajadores. Entonces, todas estas políticas de flexibilidad laboral no hacen sino incrementar la crisis económica que ya desde la década de los 70 básicamente han sido cada vez más constantes a nivel mundial. Y bueno, y esto se da por el hecho también que se da más grave, digamos, se da una situación mucho más grave en países de escaso desarrollo industrial por el hecho de que estos países no cuentan con un seguro de desempleo, como sí ha sido desarrollado en los países en donde ha surgido el estado de bienestar. Y entonces, en nuestro país, en países como el nuestro, de la periferia del capitalismo, entonces la situación es mucho más grave, con el incremento de la flexibilidad laboral. Y bueno, aquí retomo, digamos, la frase del doctor Jorge Rendón Vázquez cuando señala que los derechos sociales no pueden ser sacrificados en aras de ciertas medidas económicas y que tales derechos conforman una capacidad de compra que dinamiza la producción y por tanto su reducción implica el aumento del desempleo, ¿no? Entonces, reducir los derechos sociales de los trabajadores implica una reducción también de la producción y a su vez va a generar que estos trabajadores no solo sean desempleados, sino que ingresen al mundo de la informalidad laboral. Por lo tanto, estas políticas deben ser superadas a través de una política post-neoliberal, ¿no? Y este es un planteamiento, digamos, un tema ya propositivo que se puede tomar o no, y que puedo resumirlo del siguiente modo. Esta política de, digamos, post-neoliberal, política laboral post-neoliberal, debe incidir en los siguientes puntos. En primer lugar, debe enfatizar la estabilidad laboral. Actualmente, la reposición de los trabajadores no se logra en todos los casos de despidos existentes, no solamente en algunos. Y en otros casos existe solo una indemnización laboral, indemnización, digamos, por el despido injustificado. Entonces, lo que se debe hacer es retomar la estabilidad laboral, mal llamada absoluta, porque no existe una estabilidad laboral absoluta, porque siempre existe la posibilidad del despido, siempre y cuando sea justificado, ¿no? Entonces, se debe retomar una verdadera estabilidad laboral como existía en la década de los 70. Por otra parte, se debe impulsar la formación profesional ante el desafío tecnológico. Y esto no solo es un planteamiento doctrinario, sino también que esto lo plantean los propios organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, o incluso la OCDE, ¿no? A pesar de las críticas que se le puede hacer a estas instituciones. Un tercer punto es la reducción de la jornada de trabajo, planteando básicamente la introducción de una serie de un sistema de turnos y crear nuevos puestos laborales para
que las personas puedan, digamos que trabajar menos, pero trabajar todos, ¿no? Es una frase que se ha hecho ya muy célebre a nivel internacional. Un tercer punto, o mejor dicho, un cuarto punto, es la mejora de la calidad del empleo, ¿no? También no podemos eh, aumentar la cantidad de trabajo sin observar, digamos, la calidad del empleo, ¿no? Entonces, cuando se habla de política de empleo, no solo hablamos de una mejora en la cantidad de empleo, sino también en la calidad. Un quinto punto lo tenemos en la expansión del derecho laboral. Actualmente se habla de la huida del derecho laboral, básicamente por que estos cambios, digamos, en las formas de prestación de trabajo han incidido que muchos juristas piensen que estas actividades no deberían ser reguladas por el derecho laboral, sino por el derecho civil. De tal forma que poco a poco ha ido disminuyendo la cantidad de trabajadores que están siendo abarcados por el derecho laboral, por una, digamos, interpretación restrictiva del mismo. Entonces, lo que se propone es que se expanda la protección del derecho laboral a ciertas áreas denominadas áreas grises que hasta el día de hoy no tienen esa protección, como por ejemplo el caso más emblemático podría ser el de los trabajadores de plataformas digitales. Finalmente, se propone la implementación del seguro de desempleo. Si bien ha existido muchos proyectos, yo creo que solo falta decisión del gobierno para poder lograr su implementación, bueno, de manera progresiva en primer lugar, pero ya creo que esto es importante porque ha demostrado el seguro de desempleo ser un actor principal frente a las crisis económicas constantes del capitalismo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero también si hay algunas preguntas que puedan realizarme. Muchas gracias por tu Gracias. exposición, compañero Max.